Pues la idea, a ver, esto surge porque nos dimos cuenta de que el crimen de Pioz no se valoró, la dimensión del crimen de Pioz en su momento, pero sobre todo por los asuntos que pone sobre la mesa. Porque digamos que lo que queríamos incidir es en la dimensión social que cuenta el crimen de Pioz. Es decir, estamos hablando de un caso sin precedentes, de un crimen compartido por WhatsApp. Por lo tanto, estamos hablando de jóvenes involucrados, implicados, muy jóvenes, que generan la duda acerca de qué percepción tienen de la realidad. Es decir, un joven asesino que necesita compartir por WhatsApp el crimen que comete y un joven que lo recibe y lo observa en la distancia sin reaccionar. Y cómo ese mismo mensaje accidentalmente circula entre más jóvenes y nadie denuncia. Solo una joven de 17 años se atreve a hacerlo. Todo eso nos hizo ver que hay, digamos, que problemas, dilemas y debates de fondo que merecen ser abordados, y lo hicimos a través de esta docuserie. Sí, claro. La serie está construida después de un año de producción, un año de investigación y tratando material sensible que son familiares afectados por un crimen atroz que además está en la misma familia, las víctimas y el verdugo y el asesino, y con una carga emocional y un dolor brutal, no solo porque han perdido de esa manera tan atroz a 4 miembros de la familia, sino porque el asesino forma parte de esa misma familia, porque en su momento se tacha a la familia de contactos con el narcotráfico, con prestamistas, con ajustes de cuentas, porque después se descubre que además no han bastado con matar, sino que lo ha compartido con su amigo en Brasil, y todavía más cuando en la televisión brasileña aparece el contenido de esos chats que hasta ese momento no se sabía que habían circulado, ¿no? O sea, imagínate, si para cualquiera salir en la tele es complicado, imagínate para una familia o unas familias en esas circunstancias. Sí, yo a veces pienso que hemos hecho un poco de terapeutas, ¿no? 5 años después ellos han sido capaces de, después de metabolizar todo ese dolor, sentarse frente a nuestras cámaras para contarnos detalles muy interesantes para el espectador, en el sentido de ver cómo personas, que no son personajes, asumen una historia tan trágica desde un punto de vista del interior de la familia en la que se produce, y también los jóvenes que han rodeado toda la parte de redes, WhatsApp, mensajes, intercambio de imágenes y de texto muy no sé qué palabra utilizar, qué adjetivo, atroces, de una manera que nos sorprende como espectadores. Es decir, cómo es posible que 3 personas jóvenes, adolescentes, sean capaces de reaccionar de diferente manera ante un mismo mensaje, ¿no? Eso es bastante llamativo. ¿Cómo es posible que no corrieran con el teléfono a denunciarlo a la policía? Sin la familia sin las familias de las víctimas habría sido imposible hacer la docuserie. Y de alguna manera ellos querían expresar lo que sucedió, porque cuando se contó de forma superficial, en caliente, y digamos que ellos ponen contexto a lo que sucedió. Y son muy importantes las familias, y ha sido importante escuchar a aquellos jóvenes que entonces eran menores, que hoy adultos han accedido a ser entrevistados. Entre ellos, el joven con el que Patrick comparte el WhatsApp del crimen, y la joven que se atrevió a denunciarlo. No tenemos tiempo en la entrevista para contártelo todo. Un montón de cosas. Pues, un montón de cosas, sí. Muchísimo. De hecho, los afectados, involucrados y implicados van a descubrir
muchas cosas de lo que sucedió que no se contó en su momento. Muchos de ellos no saben cómo realmente sale a la luz el chat. Muchos piensan que directamente la joven acudió a la policía. Eso no es así. Ella cuenta cómo eso sucedió. Eso no llegó directamente, ella no lo llevó a la policía. Vamos a saber a través de Patrick, porque Patrick habla a través de sus mensajes de WhatsApp antes, durante y después del crimen. Entonces está presente a lo largo de toda la docuserie y vamos a ver el comportamiento de Patrick y cómo actuó en momentos claves, cuando huye, cuando se convierte en sospechoso, cuando está a punto de entregarse. Esa es información que muchos de los implicados no conocieron en su momento. Eso forma parte de la investigación y eso está presente. Vamos a saber quién es Patrick, o al menos una parte de Patrick. Digamos que ha permitido profundizar para darle la dimensión social que queríamos a esta historia. Muchas cosas. Lo primero, la violencia con la que los propios investigadores cuentan en la serie, ¿no? Es esa violencia tan inaudita en España, que es probablemente el germen de que se hablara de ajustes de cuentas y demás. Nos ha sorprendido mucho conocer a los personajes, sobre todo a los personajes jóvenes que están en el entorno de Patrick, en Brasil, cómo ellos no supieron ver las señales claras de que convivían y salían y se divertían y convivían en João Pessoa con un psicópata con unos antecedentes bastante claros y que ellos no supieron ver. No sé. Básicamente lo que nos impactó, que esa es la razón por la que lo hicimos, son las preguntas que nos hicimos. ¿Por qué un joven de 19 años mata a su propia familia? Que de hecho esa pregunta nunca se resolvió en el juicio, porque no interesó en el juicio resolverlo, porque él confesó y ya era culpable. Pero nosotros hemos hecho el ejercicio, en uno de los capítulos, de explicar a través de los familiares qué acontecimientos generaron ese desenlace. Nos preguntamos, y esto es lo que nos impactó, ¿por qué ese joven asesino de 19 años necesita compartir su crimen con su mejor amigo a 6.000 kilómetros de distancia? Nos preguntamos por qué ese adolescente de 17 años que recibe aquella noche ese mensaje que le cambió la vida para siempre, no supo reaccionar. Me pregunto si mi hijo de 17 años haría eso por su mejor amigo, guardar ese secreto. Nos preguntamos por qué de todos los jóvenes que acabaron accidentalmente viendo ese mensaje, solo una denunció. ¿Por qué? Algo está pasando. Esto tiene mucho que ver, insisto, con la percepción, con cómo las redes sociales están afectando el comportamiento y las relaciones de las nuevas generaciones. Esto es lo que nos impactó. Por esto decidimos llevar adelante contar el crimen de Pioz. Y sobre todo lo que nos han impactado son las personas que hablan, porque escuchamos a todos, hablan todos, por hablar habla hasta la víctima, hasta el padre de familia que murió a través de sus audios de WhatsApp. Esto habría que preguntárselo a quienes toman, pero es importante saber que esta es una petición expresa de A3Player Premium. Querían que fuera su primer True Crime y querían que fuera un original, que lo vieran los suscriptores, o sea, la exclusividad de A3Player Premium. Así se hizo esta petición. Bueno, son una parte, sí, y estamos ya trabajando en otros proyectos, pero no es el único. Nosotros abordamos reportajes de actualidad, abordamos debates en directo de actualidad. Es un camino sin ninguna duda. En ello estamos. Pues es verdad que Crims es un formato estupendo, muy bien realizado, que están muy bien contadas las
los diferentes casos, y un formato de estas características claro que tendría cabida en A3 Media, pero había que preguntarles a quienes toman la decisión de decidir si tiene que tener. Por el momento tenemos proyectos de True Crimes trabajando en ellos, sí.